Este es un relato dramatizado, los personajes y situaciones han sido recreados, cualquier parecido es coincidencia, vamos con la historia. En nuestro aniversario de bodas, la amante de mi marido entró al restaurante delante de todos nuestros amigos y arrojó un test de embarazo sobre la mesa. ¡Sorpresa! Luis, dile que te vas de casa para cuidar a tu hijo. Él sonrió. Aceptó. Me pidió el divorcio ahí mismo. Pero lo que ninguno de los dos sabía es que esa mañana yo había hecho algo que cambiaría todo para siempre. Buenas. Lo que vais a escuchar hoy no es una historia de gritos ni lágrimas. Es la historia de Carmen, una mujer que cuando descubrió la traición de su marido, no perdió tiempo llorando. Mientras Luis planeaba su gran revelación pública para humillarla, Carmen planeaba algo que él jamás vio venir. Y 2 años después, cuando todo se derrumbó para Luis de la forma más inesperada, él intentó volver. Pero ya era demasiado tarde. ¿Queréis saber qué hizo Carmen antes de ese aniversario y cómo terminó Luis criando un hijo que ni siquiera era suyo? Quedaos hasta el final. Vamos. 3 meses. Ese fue el tiempo que tardé en pasar de la sospecha a la certeza. Luis y yo llevábamos 5 años casados y 8 años siendo socios en Distribuciones Márquez en Torres, una empresa de logística que construimos literalmente desde cero. Empezamos con un camión de segunda mano y un préstamo que nos negaron en 4 bancos antes de que el quinto dijera que sí. Ahora teníamos una flota de 22 vehículos, 18 empleados y contratos con clientes en toda Andalucía. Yo manejaba la parte administrativa y financiera. Luis se encargaba de operaciones y ventas. Funcionábamos bien como equipo profesional. Como matrimonio, bueno, eso era otra historia. Las señales no fueron las típicas que todo el mundo menciona. Luis no empezó a ir al gimnasio obsesivamente. No cambió su colonia. No compró ropa nueva cara. Si hubiera hecho eso, habría sido demasiado obvio. Los cambios fueron más sutiles, más peligrosos porque eran difíciles de identificar como alerta roja. Empezó hace 3 meses, a principios de abril. Luis comenzó a hablar constantemente sobre el legado. En conversaciones casuales durante la cena, en reuniones de empresa, en llamadas con clientes. Necesitamos pensar en el legado que dejamos. Una empresa sin visión de futuro no es nada. Quiero construir algo que trascienda. Al principio pensé que era normal. Ambición empresarial. Todos queremos que nuestro trabajo signifique algo. Pero la frecuencia era extraña. Y el tono. Había algo casi urgente en la manera en que lo decía. Luego estaba Ana. Ana Beltrán. 26 años. Asistente administrativa que habíamos contratado hacía 6 meses. Eficiente, callada, profesional. Luis comenzó a mencionarla demasiado. Ana sugirió que reorganizáramos el archivo. Ana tiene buenas ideas sobre el sistema de inventario. Ana va a acompañarme a la reunión con el cliente en Córdoba. Ninguna de esas cosas era inapropiada individualmente, pero acumuladas formaban un patrón. El punto de quiebre llegó una noche de mayo. Estábamos en casa revisando papeles de la empresa, cuando Luis dijo casi como comentario casual: ¿Alguna vez pensaste en tener hijos? Lo miré sorprendida. Habíamos hablado de eso cuando nos casamos. Ambos habíamos acordado esperar hasta que la empresa estuviera más establecida. Habían pasado 5 años y el tema nunca había vuelto a surgir. ¿Por qué lo preguntas ahora? No sé. Tengo 38 años. A veces pienso que si no lo hacemos pronto, nunca va a pasar. Podemos hablarlo si quieres, pero pensé que estábamos enfocados en expandir la empresa primero. Sí, claro. Solo era un pensamiento. Pero no era solo un pensamiento. Durante las siguientes semanas, mencionó el tema 3 veces más. Siempre de forma indirecta. Siempre con ese tono de urgencia apenas disimulada. Algo no encajaba. Y yo había aprendido durante años de negociar contratos que cuando algo no encaja, hay información oculta. Llamé a Lucía. Lucía Montero era mi mejor amiga desde la universidad y también nuestra contadora externa. Manejaba toda la parte fiscal de la empresa. Si alguien podía ayudarme a investigar sin levantar sospechas, era ella. Necesito que me ayudes con algo delicado, le dije cuando nos encontramos en un café lejos de la oficina. ¿Qué pasa? Creo que Luis me está engañando. No tengo pruebas, solo instinto, pero necesito saber la verdad. Lucía me estudió por encima de su taza de café. ¿Qué necesitas? Ayuda para contratar un detective privado, alguien discreto, alguien que pueda seguirlo sin que se dé cuenta. Conozco a alguien. Trabajó en un caso de fraude corporativo el año pasado. Es bueno y es silencioso. 2 días después, Lucía me conectó con Marcos Prieto, detective privado con 20 años de experiencia.
Nos reunimos en su oficina modesta en el centro de Sevilla. Hombre de 50 años, expresión neutral, cuaderno donde tomaba notas meticulosas. ¿Qué necesita saber exactamente, señora Márquez? Si mi marido tiene una relación con alguien más. Específicamente con Ana Beltrán, una empleada de nuestra empresa. ¿Alguna evidencia preliminar? Comportamiento extraño. Menciona mucho a esa mujer. Habla obsesivamente sobre futuro y legado. Pregunta sobre tener hijos cuando nunca le había interesado el tema. Marcos asintió sin juzgar. Entiendo. Necesitaré información básica. Rutinas de su marido. Lugares que frecuenta. Matrícula de su vehículo. Foto reciente. Y mi tarifa es de 800 euros por semana más gastos. Mínimo 2 semanas de trabajo. Adelante. Le di toda la información. Pagué las 2 semanas por anticipado en efectivo. Firmamos contrato de confidencialidad. Le enviaré reportes cada 3 días con fotos y observaciones. Todo encriptado. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto tiempo suele tardar en confirmar o descartar una infidelidad? En mi experiencia, si existe. Lo confirmo en 1 semana. Si no existe, también lo sé en 1 semana. La gente que engaña tiene patrones muy predecibles. Durante los siguientes 7 días, viví en una dualidad extraña. En la oficina actuaba completamente normal con Luis. Revisábamos contratos, discutíamos estrategias, almorzábamos con clientes. Todo profesional, todo aparentemente bien. En casa manteníamos conversaciones superficiales. El clima, las noticias, facturas por pagar. Nada profundo, nada que revelara la investigación que se desarrollaba en paralelo. El primer reporte de Marcos llegó al 4.º día. Fotos de Luis saliendo de la oficina a las 6 de la tarde. Fotos de él encontrándose con Ana en un café a 20 minutos de allí. Fotos de ellos caminando juntos por el parque cercano. Nada físicamente comprometedor todavía, pero claramente más que relación laboral. El segundo reporte llegó al 7.º día. Fotos de Luis y Ana entrando a un apartamento en un edificio residencial que yo no reconocía. Marcos había investigado. El apartamento estaba alquilado a nombre de Ana desde hacía 3 meses. Luis salió de allí 2 horas después. El tercer reporte llegó al 10.º día, y fue el que confirmó todo. Marcos había seguido a Ana a una clínica privada. La fotografió saliendo con papeles en la mano. Usando un contacto dentro de la clínica, Marcos confirmó. Ana había tenido consulta prenatal. Estaba embarazada de aproximadamente 3 meses. Llamé a Lucía inmediatamente. Tenías razón, dijo ella cuando le mostré las fotos en su oficina. ¿Qué vas a hacer? No voy a confrontarlo. Eso es lo que él espera. Gritos, lágrimas, drama. No le voy a dar esa satisfacción. Entonces, ¿qué? Voy a golpearlo donde más le duele. En el ego, en la vanidad, en esa obsesión con ser padre rico y exitoso. Le expliqué mi plan. Lucía me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Es brutal, pero efectivo. ¿Estás segura? Completamente. Contraté un abogado especializado en derecho fiscal y donaciones. Me reuní con él 2 días después en su oficina del centro. Quiero hacer una donación significativa a la Fundación de Caridad de la Parroquia de Santa María. En nombre de mi marido, de su parte de nuestra empresa compartida y de las cuentas bancarias conjuntas. El abogado revisó la documentación de nuestra sociedad conyugal. Están en régimen de gananciales. Técnicamente, usted puede disponer de los bienes conjuntos, pero necesitaría su consentimiento para algo de esta magnitud. Tengo poder notarial para actos de disposición. Lo firmamos cuando constituimos la empresa para facilitar trámites urgentes. Era verdad. Años atrás, cuando abrimos la empresa, firmamos poderes recíprocos para poder actuar rápidamente en oportunidades de negocio sin necesitar ambas firmas. Luis podía disponer de mis bienes y yo de los suyos. Ninguno había revocado esos poderes. El abogado revisó el documento notarial. Esto es válido, pero necesito advertirle que una donación de esta escala será irreversible. Una vez registrada, no puede deshacerse. Eso es exactamente lo que quiero. ¿Y está segura de querer hacerlo a nombre de él? Será él quien reciba el reconocimiento público y el beneficio fiscal. Quiero que todo el mundo sepa que Luis Márquez es un hombre generoso que dona su fortuna a la caridad. Especialmente quiero que ella lo sepa. El abogado no preguntó quién era ella. Solo asintió. Necesitaré 3 días para preparar toda la documentación. La transferencia se ejecutará el día que usted indique a las 9 de la mañana. El recibo fiscal llegará automáticamente al correo electrónico registrado de su marido aproximadamente 2 horas después.
Perfecto. Quiero que se ejecute el 19 de junio, nuestro aniversario de bodas. Salí de esa oficina sintiendo algo que no había sentido en meses. No era felicidad, no era venganza exactamente. Era claridad, control. El conocimiento de que yo dictaba los términos de esta situación, no Luis. Durante las siguientes 2 semanas mantuve la actuación perfecta. Luis no sospechó nada. De hecho, estaba extrañamente nervioso. Especialmente cuando se acercaba el 19. ¿Sigues queriendo celebrar nuestro aniversario en La Giralda? Me preguntó 3 días antes. La Giralda era un restaurante elegante, donde celebrábamos ocasiones especiales. Yo había hecho la reserva un mes atrás, antes de confirmar la infidelidad. Por supuesto, 5 años merecen celebrarse bien. Invité a algunos amigos cercanos también. ¿Te parece bien? Luis pareció incómodo. Sí, claro, perfecto. Sabía lo que él estaba pensando. Escenario público. Testigos. Perfecto para un anuncio importante. La mañana del 19 de junio me desperté a las 7. Luis ya se había ido. Mensaje en mi teléfono. Reunión urgente con cliente. Te veo en el restaurante a las 8 de la noche. Mentira. Probablemente estaba con Ana, ultimando detalles de su gran revelación. A las 8:30 llegué a la oficina del abogado. Lucía me esperaba allí como testigo moral. ¿Lista? Preguntó ella. Completamente. Firmé los documentos. Transferencia de 320.000 euros. La mitad de Luis en la empresa. La mitad de Luis en nuestras cuentas bancarias conjuntas. La mitad de Luis en inversiones. Todo a nombre de la Fundación de Caridad. Irrevocable. Irreversible. El abogado registró la donación electrónicamente. A las 9:03 de la mañana, Luis Márquez oficialmente dejó de ser un hombre acomodado. El recibo fiscal llegará a su correo aproximadamente a las 11 de la mañana, confirmó el abogado. Perfecto. Salí de allí con Lucía. Desayunamos tranquilamente en un café cercano. Luego fui a la peluquería. Me arreglé el cabello, me hice las uñas. A las 5 de la tarde, llegué a casa y me puse un vestido azul elegante que Luis siempre había dicho que le gustaba. Me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada no era víctima, era estratega. A las 7:40 salí de casa rumbo al restaurante. En mi bolso llevaba mi teléfono con el email de confirmación de la donación guardado en favoritos. Luis no sabía lo que le esperaba. Pero en menos de una hora, todo el mundo sabría exactamente qué tipo de hombre era. Y qué tipo de mujer había subestimado. El restaurante La Giralda estaba exactamente como lo recordaba. Luces tenues, mesas con manteles blancos impecables, ese murmullo elegante de conversaciones que no quieren ser escuchadas. Había reservado la sala privada del segundo piso, la que usábamos para celebraciones especiales. Llegué a las 8 en punto. 20 personas ya estaban allí. Amigos cercanos, algunos clientes que se habían convertido en amistades, 2 parejas de nuestro círculo social. Todos sonriendo, brindando, esperando celebrar 5 años de matrimonio aparentemente sólido. Luis estaba junto a la barra del fondo, nervioso. Lo noté inmediatamente. Sostenía una copa de whisky, pero no bebía. Solo la giraba entre sus manos mientras miraba hacia la entrada cada pocos segundos, esperando a alguien. Me acerqué con sonrisa perfectamente calibrada. Amable, pero no efusiva. «Feliz aniversario», dije besándolo brevemente en la mejilla. «Feliz aniversario», respondió él. Su voz sonaba tensa. «¿Todo bien? Pareces nervioso». «Estoy bien, solo... Ha sido un día largo. Mentiroso. Pero dejé pasar». Saludé a los invitados. Abrazos, besos en las mejillas, agradecimientos por venir. Lucía estaba allí también, por supuesto. Me lanzó una mirada significativa que yo interpreté perfectamente. ¿Segura de esto? Asentí casi imperceptiblemente. Nos sentamos a la mesa principal. Luis y yo en el centro, invitados distribuidos a los lados. Los camareros comenzaron a servir entrantes. Conversaciones animadas sobre negocios, política local, el clima insoportable de junio en Sevilla. Luis apenas tocaba su comida. Miraba su reloj cada 5 minutos. A las 8:30. A las 8:35. A las 8:40. Entonces la puerta de la sala privada se abrió. Y entró Ana. Llevaba un vestido veraniego blanco, sandalias planas, el cabello suelto. Se veía joven, vulnerable, y completamente fuera de lugar en esa sala llena de gente que no conocía. Las conversaciones se detuvieron gradualmente. Todos miraron hacia la puerta. Algunos reconocieron a Ana de la oficina,
Otros simplemente notaron la interrupción extraña. Ana caminó directamente hacia nuestra mesa. Sus pasos resonaban en el silencio que se había formado. Llegó hasta donde estábamos Luis y yo, metió la mano en su bolso y sacó algo pequeño y rectangular. Un test de embarazo. Lo arrojó sobre la mesa. Cayó entre mi plato de ensalada y la copa de vino de Luis. La ventanilla del test mostraba claramente 2 líneas rosadas. ¡Sorpresa!, dijo Ana con voz que intentaba sonar segura, pero temblaba ligeramente. Estoy embarazada. Luis, dile a ella que te vas de casa para cuidar a tu hijo. El silencio era absoluto. 20 personas conteniendo la respiración simultáneamente. Algunos con tenedores suspendidos en el aire. Otros con copas a medio camino de sus bocas. Luis miró el test. Luego miró a Ana. Luego me miró a mí. Y sonrió. No fue una sonrisa avergonzada ni culpable. Fue una sonrisa de satisfacción, casi de orgullo. Carmen, dijo girándose hacia mí. Quiero el divorcio. Ana está embarazada de mi hijo. Voy a formar una familia de verdad. Una familia con futuro. Las palabras flotaron en el aire como cuchillos. Calculadas. Deliberadas. Diseñadas para humillarme delante de todos nuestros conocidos. Ana lo miraba esperando que yo gritara, llorara, montara una escena. Algunos invitados tenían expresiones de shock, otros de incomodidad extrema. Lucía me miraba lista para intervenir si yo lo necesitaba, pero yo no necesitaba nada. Tomé mi copa de vino. Bebí un sorbo lento. Dejé que el silencio se extendiera unos segundos más. Luego sonreí. Felicidades por el bebé, dije con voz completamente calmada. Sinceramente, debe ser emocionante. Luis parpadeó confundido. Esa no era la reacción que esperaba. ¿Eso es todo lo que vas a decir? No, respondí sacando mi teléfono del bolso. También quiero que revises el email que te enviaron esta mañana temprano, alrededor de las 11. De Rodríguez y Asociados, el despacho de abogados. ¿Qué email? ¿De qué estás hablando? Revísalo, ahora. Luis sacó su teléfono con expresión irritada. Desbloqueó la pantalla. Abrió su correo. Bajó hasta encontrar el mensaje. Tocó para abrirlo. Vi el momento exacto en que leyó el asunto. Confirmación de donación benéfica. Recibo fiscal. Su expresión cambió. Confusión primero, luego alarma creciente mientras leía el contenido. ¿Qué es esto? Su voz ya no sonaba segura. ¿Qué hiciste? Me giré hacia los invitados con sonrisa perfectamente compuesta. Permitidme compartir algo maravilloso. Esta mañana, como regalo de aniversario para Luis, completé una donación muy generosa a la Fundación de Caridad de la Parroquia de Santa María. En su nombre, por supuesto. Carmen, ¿qué hiciste? Luis había palidecido visiblemente. Doné tu parte de nuestra empresa, tu parte de nuestras cuentas bancarias conjuntas, tu parte de nuestras inversiones. Todo a la caridad. Porque siempre has dicho que querías dejar un legado, ¿recuerdas? Pues ahora tienes uno. Eres oficialmente un benefactor público. Un hombre noble de espíritu. Saqué mi propio teléfono y leí del email que tenía guardado. Total donado. 320.000 euros. Beneficiario. Fundación de Caridad Parroquia Santa María. Donante. Luis Márquez Torres. La donación ha sido registrada y es irreversible según la ley de fundaciones. El recibo fiscal adjunto puede usarse para deducción en su declaración anual. Luis se había levantado de la silla. Temblaba. No puedes hacer eso. Ese dinero es mío. Era tuyo, corregí. Técnicamente teníamos régimen de gananciales, así que era nuestro. Pero yo tenía poder notarial para disponer de bienes conjuntos. Ese poder que firmamos hace años para facilitar trámites de la empresa. ¿Recuerdas? Confiaste en mí. Firmaste sin leer las implicaciones a largo plazo. Mala costumbre tuya. Ana había cogido el test de embarazo de vuelta. Miraba a Luis con expresión de horror creciente. ¿Estás arruinado? ¿No tienes dinero? Yo. Esto es un error. Puedo revertirlo. Hay abogados que... La caridad no acepta devoluciones, Luis, dije levantándome de mi silla. Es irreversible, legal, final. Felicidades por tu hijo. Espero que tu salario básico como empleado de la empresa sea suficiente para pañales y leche de fórmula. Ah, espera, ya no eres socio de la empresa. Solo eres empleado ahora. Tu parte la doné, ¿recuerdas? Me giré hacia Ana. Buena suerte criando a ese bebé con un hombre que acaba de descubrir que sus grandes planes de familia perfecta requieren dinero que ya no tiene.
Recogí mi bolso. Miré a los invitados que seguían en shock absoluto. Lamento arruinar la cena. Las bebidas están pagadas. Disfrutad la velada. Caminé hacia la salida. Lucía se levantó para seguirme, pero le hice un gesto de que se quedara. Necesitaba salir sola, con dignidad, sin testigos de apoyo que sugirieran que necesitaba ser rescatada. Detrás de mí escuché a Ana gritándole a Luis. «Me dijiste que eras rico, me prometiste una vida cómoda. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a vivir en un apartamento de mierda con tu sueldo miserable?» «Ana, cálmate, voy a arreglar esto». «No puedes arreglar esto. Ella te dejó sin nada». Bajé las escaleras del restaurante. Salí a la calle donde el calor de junio todavía era intenso a las 9 de la noche. Respiré hondo. El aire olía a jazmín de los jardines cercanos. Mi teléfono vibró. Mensaje de Lucía. «Eres mi heroína. Luis está intentando llamar al abogado. Ana está llorando. Esto es épico». Sonreí brevemente. Luego bloqueé el número de Luis en mi teléfono. No quería escuchar sus súplicas, amenazas o intentos de manipulación. Conduje a casa sintiendo algo extraño. No era euforia, no era venganza satisfecha, era más parecido a cierre, como terminar un capítulo muy largo de un libro que debió acabar páginas atrás. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. A la mañana siguiente, Luis intentó entrar a la oficina de la empresa. La cerradura había sido cambiada. Los guardias de seguridad tenían órdenes de no dejarlo pasar sin autorización expresa mía. Me llamó desde el teléfono de Ana porque yo había bloqueado el suyo. No contesté. Me envió emails largos. Los borré sin leer. Apareció en mi casa. No abrí la puerta. Finalmente, una semana después, su abogado contactó al mío. Querían impugnar la donación. Mi abogado les envió copia del poder notarial vigente, copia de la documentación de la donación registrada legalmente y copia de la confirmación de la fundación, aceptando los fondos. El abogado de Luis recomendó no proceder. No tenía caso. La donación era legal. Punto. Luis tuvo que aceptar su nueva realidad. Sin patrimonio significativo. Con una amante embarazada, que lo culpaba por haberle prometido una vida que ya no podía dar. Con un futuro completamente diferente al que había imaginado cuando sonrió arrogantemente, aceptando ser padre en ese restaurante. Yo seguí adelante, reestructuré la empresa. Contraté nuevo gerente de operaciones. Los clientes siguieron confiando en nosotros. De hecho, algunos aumentaron sus contratos cuando supieron que Luis ya no estaba involucrado. Aparentemente no inspiraba tanta confianza como creía. 6 meses después, Distribuciones Márquez en Torres fue rebautizada simplemente como Distribuciones Márquez. El apellido Torres desapareció, como si nunca hubiera estado allí, igual que Luis. 2 años es tiempo suficiente para que una vida se reconstruya. O para que se derrumbe completamente. Durante esos 2 años yo reconstruí. Luis se derrumbó. Me enteré por terceros de lo que pasaba con él. Sevilla es grande, pero ciertos círculos son pequeños. La gente habla. Y cuando alguien cae tan espectacularmente, todos quieren contar la historia. Luis y Ana intentaron vivir juntos. Alquilaron un apartamento modesto en un barrio periférico que Luis jamás habría considerado cuando tenía dinero. 2 habitaciones pequeñas, sin garaje, con vecinos ruidosos. Ana odiaba cada centímetro de ese lugar y se lo hacía saber constantemente. El bebé nació en febrero, un niño que llamaron Diego. Luis intentó mantener apariencias en redes sociales durante los primeros meses. Fotos del bebé con filtros que hacían parecer el apartamento mejor de lo que era. Publicaciones sobre lo que realmente importa en la vida. Nadie le creía. Yo seguía adelante sin mirar atrás. Distribuciones Márquez creció 30%. Contraté más personal. Abrimos sucursal en Málaga. Los clientes confiaban en mí de maneras que nunca habían confiado en Luis. Y conocí a Javier. Javier Molina. 39 años. Veterinario con clínica propia especializada en animales exóticos. Lo conocí cuando llevé al gato de mi oficina para vacunación. Conversamos sobre aves, reptiles, la dificultad de encontrar buenos profesionales en medicina veterinaria. Quedamos para café. Luego cena. Luego más cenas. Era diferente a Luis en todo. Tranquilo donde Luis era ansioso. Humilde donde Luis era arrogante. Interesado genuinamente en mi trabajo, mis opiniones, mis planes. No como accesorio para inflar su ego, sino como compañera. 1 año después de conocernos, me pidió matrimonio. En privado, sin espectáculo. Solo nosotros dos en su clínica después del horario,
rodeados de jaulas con loros que hacían ruido de fondo. Perfecto para mí. Dije que sí. Publicamos el compromiso discretamente. Una foto simple en redes sociales. Yo con anillo elegante pero no ostentoso. Javier con su sonrisa genuina. Caption. Siguiendo adelante con quien elige caminar a mi lado, no delante ni detrás. Aparentemente, Luis vio esa publicación, porque 3 días después recibí mensaje de un número que no conocía. Carmen, soy Luis. Por favor, no bloquees este número. Necesito hablar contigo urgentemente. Es importante. Lo ignoré. 2 días más tarde, otro mensaje. Por favor, solo dame 10 minutos, te lo ruego. Seguí ignorándolo. Al día siguiente apareció en mi oficina. Logró pasar por recepción, diciendo que era proveedor urgente. Cuando entró a mi despacho sin avisar, casi llamé seguridad, pero me detuve, porque el hombre frente a mí no se parecía al Luis que recordaba. Había envejecido notablemente. Canas que antes no tenía. Ojeras profundas. Ropa arrugada que parecía haber usado varios días. Había perdido peso, pero no de forma saludable. Se veía derrotado. Tienes 30 segundos antes de que llame seguridad, dije fríamente. Carmen, por favor, necesito hablar contigo. Sobre nosotros, sobre el pasado, sobre todo. No hay nosotros. Hace 2 años dejó de haberlo cuando decidiste humillarme públicamente en nuestro aniversario. Lo sé. Y fue el peor error de mi vida. Pero necesito que escuches algo importante. Después de eso, si quieres que me vaya y nunca vuelva, lo haré. Suspiré. Lucía estaba en la oficina de al lado. Si gritaba, vendría inmediatamente. Está bien, 10 minutos. Habla. Luis se sentó en la silla frente a mi escritorio. Respiró hondo. Diego no es mi hijo. Lo miré sin expresión. ¿Perdón? El bebé. No es mío. Me hice prueba de ADN hace 2 semanas porque no se parece a mí en nada. Y tenía dudas. El resultado llegó hace 3 días. No hay coincidencia genética. Diego no es mi hijo biológico. Procesé la información. Sentí algo parecido a la ironía del universo cerrando círculos. ¿Y Ana qué dice? Confesó. No estaba segura de quién era el padre cuando anunció el embarazo. Había estado con alguien más semanas antes. Un exnovio. Pero pensó que yo era más probable. O tal vez solo pensó que yo era la mejor opción económicamente. Hizo una pausa amarga. Resultó que no era tan buena opción después de todo. ¿Y por qué me cuentas esto? Porque tenías razón. En todo. Yo fui un idiota arrogante que destruyó algo bueno por vanidad. Por ego. Por la fantasía estúpida de ser padre joven con una mujer joven que me hacía sentir importante. Y ahora estoy criando un hijo que ni siquiera es mío, con una mujer que me odia porque no puedo darle la vida que le prometí, trabajando el doble para pagar un apartamento miserable. Hizo contacto visual directo. Y tú estás comprometida con alguien más. Alguien que probablemente te trata como yo debí tratarte siempre. Y vine a decirte que lo siento. Que me equivoqué. Que si pudiera retroceder el tiempo y cambiar todo, lo haría. El silencio entre nosotros era denso. ¿Terminaste? Pregunté finalmente. Casi. También vine a preguntar si hay alguna posibilidad de que reconsideres, de que hablemos sobre intentarlo de nuevo. Sé que suena ridículo después de todo, pero... No. La palabra salió cortante. Final. Carmen, por favor. No, Luis. No hay reconsideración, no hay segunda oportunidad, no hay conversación sobre intentarlo de nuevo. Me levanté de mi silla. Caminé hacia la ventana que daba a la calle. Tuviste 5 años de oportunidades. 5 años donde pudiste elegir ser honesto, ser leal, ser compañero. Elegiste mentir. Elegiste buscar validación en otra persona. Elegiste humillarme públicamente delante de amigos y conocidos, porque tu ego necesitaba ese momento de gloria. Me giré para mirarlo. Ahora descubres que todo por lo que sacrificaste nuestro matrimonio era mentira. El bebé no es tuyo. Ana no te ama. La vida perfecta que imaginaste no existe. Y vienes aquí esperando que yo te rescate. Que te perdone. Que te devuelva lo que perdiste. No espero que me devuelvas nada, solo quería que supieras que lo lamento. Bien, ahora lo sé. ¿Algo más? Luis se levantó lentamente. Se veía más pequeño de lo que recordaba. O tal vez yo me había vuelto más grande. ¿Eres feliz? Preguntó con voz apenas audible. Con él. ¿Eres feliz? Pensé en Javier. En nuestras cenas tranquilas donde conversábamos sobre todo y nada.
En cómo me escuchaba cuando hablaba sobre la empresa sin intentar dar soluciones no pedidas. En cómo me había propuesto matrimonio sin espectáculo ni presión. En cómo me hacía sentir valorada sin necesitar perder todo primero. Sí, respondí simplemente. Soy feliz. Luis asintió. Algo en su expresión se rompió definitivamente. Me alegro por ti, de verdad. Caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el picaporte. Para lo que valga, siempre supiste quién era yo, mejor de lo que yo mismo sabía. Debí escucharte. Debí valorarte. Debí ser diferente. Pero no lo fuiste. Y ahora vives con esas consecuencias. Igual que yo vivo con las mías. La diferencia es que mis consecuencias incluyen paz. ¿Las tuyas? No respondió. Solo abrió la puerta y salió. Lo vi desde la ventana caminando hacia el estacionamiento. Subió a un coche viejo que no reconocí. Arrancó y se fue. No sentí tristeza. No sentí satisfacción. Solo sentí nada. Como ver a un extraño que alguna vez conociste en otra vida. Lucía entró momentos después. ¿Qué quería? Disculparse. Pedir segunda oportunidad. Contarme que el bebé no es suyo. ¿Y tú qué dijiste? Que no hay vuelta atrás. Que soy feliz ahora. Que él vive con sus decisiones igual que yo con las mías. Lucía me abrazó. Estoy orgullosa de ti. Gracias por estar aquí durante todo esto. Siempre. Esa noche cené con Javier en su apartamento. Le conté sobre la visita de Luis, sobre su confesión, sobre su intento patético de volver. Javier escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, simplemente preguntó: ¿Cómo te sientes? Aliviada. De haber seguido adelante. De no haber esperado a que él cambiara. De haber elegido mi dignidad cuando importaba. Entonces hiciste lo correcto. Sí, hice lo correcto. 2 meses después, Javier y yo nos casamos. Ceremonia pequeña en el jardín de su clínica. 30 invitados. Sin espectáculo. Solo amor genuino entre dos personas que eligieron construir algo nuevo sin sombras del pasado. Luis no fue invitado. Obviamente. Me enteré meses más tarde, de nuevo por terceros, que él seguía en ese apartamento modesto, trabajando turnos dobles para mantener a Ana y Diego. Que Ana lo amenazaba constantemente con irse. Que el padre biológico de Diego no quería involucrarse. Que Luis estaba atrapado en una vida que nunca quiso con consecuencias que nunca previó. No sentí lástima. Las decisiones tienen costos. Él eligió vanidad sobre lealtad, espectáculo sobre sustancia, ego sobre compañerismo, y pagó el precio exacto que esas elecciones merecían. Yo, mientras tanto, construí algo real con alguien que me valoraba sin necesitar perder todo primero para aprender la lección. Resulta que la mejor venganza no es destruir a alguien, es vivir tan bien sin ellos que su ausencia se vuelve irrelevante. Y Luis se volvió exactamente eso. Irrelevante. Un recuerdo lejano de quien fui antes de aprender, que merezco a alguien que no necesite ser humillado públicamente para entender mi valor.